Saludo con gusto a don Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estar aquí, bienvenido. Con mucho gusto, siempre con ustedes y con su auditorio, claro que sí. Muchas gracias, ministro. Permítame pedirle que me ayude a explicarle a nuestro público el momento por el que estamos pasando en México. Es ciertamente un momento sumamente grave. Está en juego no solo el sistema de justicia, sino el sistema democrático de nuestro país, que nos ha tomado muchos años construir. ¿A dónde nos lleva la reforma al Poder Judicial? Yo quisiera en primer lugar aclarar, como lo he hecho en otras ocasiones, que hablar del Poder Judicial en términos genéricos no es lo más adecuado. El Poder Judicial en realidad son dos grandes sectores. El Poder Judicial, que afecta a las personas en sus problemas personales, como son los tribunales de los estados, lo que nosotros le llamamos el fuero común, que es el que atiende los problemas entre las personas, un robo, un divorcio, un desahucio, y la justicia federal, que es el otro poder judicial que atiende los problemas entre los ciudadanos y las autoridades. Es precisamente el Poder Judicial Federal el que recibe y atiende las demandas de las personas cuando se sienten agraviadas por las autoridades en sus derechos humanos. Por eso es muy importante que el Poder Judicial Federal tenga la preparación y la capacitación y sobre todo la independencia para poder enfrentar estos juicios que son en contra de la autoridad, a diferencia, insisto, de los del fuero común. Dicho todo lo que nos ha explicado, ministro, ¿a dónde nos lleva la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo lo podríamos aterrizar en conceptos simples para que nuestro público entienda cómo nos afecta a todos? Especialmente en la justicia federal, bueno, el problema de la justicia en general no es solamente atribuible a los jueces. Este es un proceso que se inicia desde la investigación de los delitos del Ministerio Público en todos sus ámbitos, en la cuestión de los jueces de proceso y luego en las sentencias. Eso en materia penal. En los juicios de otra naturaleza están también los tribunales del fuero común que resuelven, como les decía, esta problemática entre las personas. Entre una persona y otra se resuelven los juicios en los tribunales del fuero común. Y por lo que se refiere a la justicia federal, se resuelven las demandas en contra de una autoridad porque le quitan a uno el derecho humano a ciertas de las cuestiones que la Constitución nos protege desde su artículo primero, como por ejemplo la propiedad, la indemnización de alguna expropiación o la problemática de una violación a los derechos de una concesión, o que le quieran a uno cobrar, por ejemplo, algún impuesto que habrá que verificar si realmente está correcto. O sea, esto es en contra de las autoridades, la justicia federal, que defiende los derechos constitucionales directamente. No es un problema entre particulares, es un problema entre la ciudadanía y las autoridades. Por eso es tan importante que tengamos jueces, como tenemos jueces federales, que son capacitados permanentemente, que para llegar al cargo requieren un concurso de oposición de 3 etapas, muy severo, muy estricto, en el que al final inclusive la última etapa se hace con una especie de examen profesional con sinodales, de tal manera que tenemos jueces de carrera judicial que les permiten a los ciudadanos saber que tienen jueces confiables. La justicia federal y la justicia en general no es una cuestión de los jueces, es una cuestión de la población. La población de México, el pueblo de México, tiene que saber
y puede confiar en jueces verdaderamente capacitados, que hayan hecho carrera, que entiendan, que tengan experiencia, que hayan conocido de juicios. Por eso yo creo que esta reforma, al eliminar este sistema de carrera judicial, de capacitación previa, de experiencia, puede hacer que tengamos jueces que no sean precisamente los más capaces de resolver las problemáticas serias cuando se violan los derechos humanos de nuestra Constitución. Ministro Luis María Aguilar, cuando oímos hablar de todo esto podríamos pensar que es algo ajeno a nosotros, algo lejano, pero no lo es. Estamos hablando del sistema de justicia que hemos conformado a lo largo de muchos años en el país, sistema de justicia que podría perder su autonomía y su independencia si esta reforma camina en los términos en que está expresada. Ya la va a discutir el Senado, la aprobaron antes los diputados. ¿Cuáles son los mayores riesgos que entraña una reforma de estas características al Poder Judicial? Bueno, uno de los grandes problemas es que ya no se atienda a esta experiencia y capacitación para llegar al cargo de juez federal o de magistrado federal, sino que se atiendan a otros requisitos como los está proponiendo la iniciativa, de tal manera que tengamos jueces que tienen pues alguna simpatía con la población o que tengan algún conocimiento de ellos, la gente, pero no necesariamente la capacitación suficiente en materia de justicia, en derecho constitucional, en respeto a los derechos humanos, de tal manera que no podríamos tener jueces confiables. La elección de los jueces ya no se haría mediante estos procedimientos muy estrictos de selección en la carrera judicial, se haría mediante una popularidad quizá de los jueces o de su simpatía para con quienes vayan a votar, de tal manera que eso no nos puede garantizar tener los jueces más adecuados y sobre todo independientes, porque además durante esos procesos de selección pues pueden intervenir muchas fuerzas políticas o extrajudiciales, por decir algo, que de alguna manera puedan influir en la selección de estos jueces y magistrados y por lo tanto no nos garanticen su independencia. Lo fundamental de los jueces en todos los niveles, jueces, magistrados o ministros, todos son jueces, necesitan independencia para poder tomar las decisiones adecuadas. Así lo ha reconocido Naciones Unidas en declaraciones en las que México ha participado, como en el Congreso de Milán de 1985, que México ratificó, de tal manera que requerimos la seguridad, todos los ciudadanos, todos, no hay quien se libre de eso, de que tengamos jueces que puedan tener la independencia suficiente para resolver sin problemas, sin presiones, las decisiones, en este caso de la justicia federal, en contra de las autoridades que sintamos que están agrediendo, violando nuestros derechos humanos. He escuchado decir que hace falta una reforma al Poder Judicial para perfeccionarlo, pero no esta reforma que nos lleva a una situación que parece inconveniente. No es una reforma integral porque ocupa un espacio muy abundante en lo que se refiere a la impartición de justicia, pero no toca a la parte que corresponde a la procuración de justicia, donde están implicados ministerios públicos y fiscalías. ¿Coincide usted con esta opinión? Sí, desde luego, por eso le decía hace un momento que los sistemas de justicia empiezan, especialmente en materia penal, desde las investigaciones de los delitos y el Ministerio Público. Pero por eso hay que atender a la justicia local, por ejemplo. La justicia federal tiene órganos independientes de calificación y revisión permanente de jueces y magistrados. A los jueces y a los magistrados 2 veces al año se les hace revisión, se atienden las quejas que presenta la ciudadanía contra ellos y ese órgano puede sancionar a quienes no estén cumpliendo. Hay un programa permanente
de capacitación a jueces y magistrados, de tal manera que contamos con los jueces mejor preparados, ya que para llegar inclusive al cargo tuvieron que pasar por requisitos muy estrictos para hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, en la justicia local se necesita perfeccionar también el sistema de nombramientos, el sistema de capacitación, que ya no dependan tanto en los estados de las influencias políticas de los gobernadores, que tengamos jueces del fuero común que tengan inamovilidad en sus cargos. Todos estos principios que reconoce Naciones Unidas, del cual México es parte, yo creo que deben ser el parámetro por el cual se debe guiar cualquier reforma al Poder Judicial. Pero sobre todo en la justicia federal, que nos defiende en contra de los actos de la autoridad, es lo más importante para que la autoridad, cualquier autoridad, no pueda violar impunemente los derechos humanos que consagra nuestra Constitución. Ministro, si esta reforma se aprobara en el Senado, ¿cuáles serán los daños más significativos que se provocarán al sistema de justicia mexicano? Pues en primer lugar y desde luego de manera inmediata, la separación de una gran cantidad de juzgadores con experiencia, con independencia y con preparación, que los van a separar de los cargos, y se iniciará toda una campaña compleja, además, con un gran número de personas que quieran acceder a estos cargos y que para llegar a ellos tendrán que hacerse de algunas simpatías o agrado de algunas fuerzas políticas o externas, de tal manera que esto también afectará a la ciudadanía de manera inmediata, de ya no tener a jueces de inmediato confiables y puestos para trabajar en esta materia. En materia federal no es poco el trabajo que se tiene de juicios en contra de la autoridad. Tenemos más de 1.400.000 asuntos al año en la justicia federal, solo en la justicia federal. Y todos estos asuntos se van resolviendo constantemente. No hay un retraso como el que se piensa que existe. De tal manera que si se refuerza los tribunales, se da presupuesto al Poder Judicial Federal para crear más órganos jurisdiccionales, no es para beneficiar a los jueces, es para que tengamos una mejor justicia todo el pueblo de México. Entonces yo creo que la reforma que se está proponiendo no es lo mejor para que lleguemos a seleccionar a nuevos jueces en esas condiciones no propiamente de capacitación, pues tendremos todos los mexicanos un problema serio durante un buen trecho para saber con quiénes contamos para poder defender nuestros derechos. Don Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy ha sido nota en los medios una información en el sentido de que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, consultará a los ministros si la Suprema Corte puede detener la votación de la reforma judicial o no puede hacerlo. Quisiera que nos explicara hacia dónde lleva esta posibilidad. Bueno, esta posibilidad, como usted ya lo acaba de mencionar, tiene o pretende detener el proceso legislativo de la reforma constitucional. Habrá que analizarlo. Yo no conozco un documento concreto al respecto. Las admisiones de los recursos o de juicios los hace en primera instancia siempre el presidente de la Suprema Corte, como yo lo fui, y ya después serán los integrantes de la Suprema Corte los que decidan y decidamos, en este caso, qué es lo que procede. Habrá que discutirlo, analizar algún proyecto o propuesta y ya veremos de qué se trata realmente y hasta dónde podemos llegar conforme a nuestras facultades constitucionales. Eso sí, yo puedo estar confiado y puedo decirle a la población que lo que resolvamos va a ser siempre conforme a nuestras facultades y a los parámetros constitucionales. Pero eso lo habremos de discutir entre todos, escucharemos
todos a todos, y llegaremos a alguna conclusión que sea la mejor para el pueblo de México. A lo largo de su larga y productiva trayectoria, incluso como presidente de la Suprema Corte en su momento, ¿suponía que algo así pudiera ocurrir en México, algo como lo que estamos viviendo, ministro? Pues no, la verdad es que no. En mis 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, que me inicié como mecanógrafo y he pasado por todas las etapas del Poder Judicial, nunca imaginé esto, ni siquiera en aquella reforma que hizo en 1994-95, impulsada por el presidente Zedillo. Hubo una cuestión así, los tribunales, yo era magistrado entonces, no tuvimos ningún problema, seguimos operando normalmente, y solo hubo un cambio importante, desde luego, pero solo hubo un cambio en la Suprema Corte, de tal manera que no se vio afectada la población porque se siguieron tramitando los juicios, resolviendo y dictando las medidas correspondientes. Algo así como el que se está proponiendo, la verdad es que no lo conocía, no sé que haya existido en México una cosa antes parecida, y además nunca lo imaginé, como usted me lo dice, que fuera a suceder. Pues la verdad es que es ciertamente lamentable. Paro del Poder Judicial en todo su conjunto, trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, ahora los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados de otros tribunales en los estados. Nunca habíamos vivido, la verdad es que nunca lo habíamos hecho, a mí no me había tocado narrarlo, una situación de esta naturaleza. Don Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por estar aquí. No, con mucho gusto. Solo, si me permite un minuto, quiero aclarar que no estamos en paro. Esta es una suspensión de actividades. Tampoco es una huelga, porque en las huelgas se establecen o se discuten derechos laborales. Esto no es así. Por otro lado, son los colegios de secretarios, que son los auxiliares de los ministros, los que decidieron hacer una suspensión de actividades. Y como ellos son precisamente los que nos apoyan, pues sin ellos es difícil también que nosotros sigamos trabajando. Importante la precisión para entender exactamente cuáles son los términos en que se han detenido, vamos a decirlo así, las actividades en el Poder Judicial de la Federación. Sí. Gracias, don Luis María Aguilar, le aprecio mucho su tiempo. Con muchísimo gusto siempre. Hasta pronto, muchas gracias.